Sí, amigos de Reduca Online, vamos a conversar con la presidenta del Colegio de Sociología y Ciencias Sociales de Panamá, la licenciada Briseida Barrantes. Ellos han realizado una serie de estudios sobre el tema de la COVID en Panamá y nos va a compartir algunos hallazgos, ¿no?, que se han hecho y algunos puntos también que les inquietan. Para que nos comente, licenciada Barrantes, adelante. Con mucho gusto. En este momento, todo el mundo está sufriendo los embates de una pandemia que ha estremecido los cimientos de toda la sociedad, tanto a nivel global como particularmente en nuestro país. Y eso lo evidencia la cantidad de enfermos que tenemos en el país, la cantidad de contagiados, la cantidad de muertes que hoy nos dicen que son 3.664 personas que han fallecido producto de este tremendo virus, ¿verdad? En un país que tiene alrededor de 4 millones de habitantes y hay 220.261 personas enfermas. Y en este momento también tenemos en este país donde hay un total de 3.180.962 personas, ¿verdad?, que son parte de la población económicamente mayor de 15 años de edad. Dentro de esa población, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Censo, tenemos que la población económicamente activa son 2.003.258 personas, o sea, el 63%. Y de ahí, en este momento, la población ocupada es de un alrededor de 1.631.691. El año pasado estaba en 1.920.642. Sin embargo, la población desocupada el año pasado era de 146.111 personas y hoy, a la fecha, hay 371.567 personas. Redobló la Un cantidad. dato, un dato gravísimo, prácticamente, sí. Gravísimo, y no hemos terminado el año 2020, que está por finalizar, y que en este momento son datos que acaba de publicar el INEC de una encuesta de mercado laboral telefónica, porque todavía no la han desagregado por sexo, tienen todavía que seguir desarrollando los análisis de la encuesta. Eso es muy grave en una población que ya tenía un desempleo bastante alto, que ahí lo dice también, pero que además es uno de los países con mayor desigualdad que existe en América Latina, lo decía la propia CEPAL. Nosotros estamos en el tercer lugar de la peor distribución en la desigualdad, ¿verdad? La peor distribución de los ingresos. Nosotros aquí, por lo general, es así, el 80% de la población no tiene los ingresos que requiere y el 20% se queda con el menor, la mayor ganancia. Y eso es un efecto que le hace mucho daño, no solamente a la población actual, a la población adulta, a la población económicamente activa, como lo llaman, ¿no? Donde las mujeres llevan la peor parte, ¿verdad? Donde también se ha vislumbrado que no se ha detenido la delincuencia, la violencia doméstica, los femicidios, donde hay la desigualdad y la discriminación van juntitas. Entonces hay Esto, una situación social grave en este país que se ha acrecentado justamente en los niveles en que la pandemia se ha ido incrementando, en que todo el mundo sabe que ahora en este final de año vamos a estar nuevamente confinados, producto que ha crecido y está afectando cada vez más. Eso tiene una explicación, dígame. ¿qué políticas a su juicio o las políticas que está desarrollando el gobierno tienden a hacerle frente a esto, o por lo menos de lo que usted nos está hablando, de la situación del desempleo, la situación de cómo vive la gente? Sí, evidentemente que sí se han dado algunos pasos importantes, pero no han sido suficientes, ¿no?
y no han sido suficientes porque ha priorizado darle una satisfacción, a nuestro juicio, a los sectores económicos que han estado exigiendo la apertura económica que se ha dado, pero que paralelamente hubo algunos detalles que no consideraron y que el equipo de alto nivel lo había dicho al inicio de la pandemia, que si no se tomaban medidas adecuadas y apropiadas, en este final de año íbamos a tener lo que se está viendo. Hemos prácticamente triplicado la cantidad de enfermos en este país. Por lo tanto, hace falta una política pública de salud como la que se tenía en los años 70. ¿Qué era lo que había ahí? ¿Cuál fue la diferencia y por qué se pudieron contener una gran cantidad de epidemias en el país? Había lo que se llamaban los comités de salud. Eran unos comités donde había una participación social en salud, que es una política que tenía la propia Organización Mundial de la Salud y que aquí todo el mundo sabe que el doctor José Renán Esquivel la llevó y que fue exitosa para controlar distintas epidemias. Pero lamentablemente las políticas neoliberales han privilegiado otras cosas y la privatización y también las distintas políticas que se han desarrollado no han tenido al ser humano como parte fundamental de una política social, de una política pública, porque se tiene que contemplar a las personas en primer lugar. Y ese no ha sido el caso. Si hubiéramos tenido en Panamá los comités de salud, hubiera sido mucho mejor cómo se hubiera podido controlar esa diseminación de la enfermedad que hoy nos aqueja a toda la población y que nos tiene confinados. Eso por un lado, ¿verdad? Que es muy, muy importante y que desde las políticas de salud se ha visto que ha sido exitoso en otros países también. Desde Barrante, sobre el tema del bono solidario, 100 balboas, creo que el Colegio de Sociología y Ciencias Sociales manifiesta que debería ser mucho mayor esto, ¿no? Por supuesto, nosotros hemos estado analizando desde que se inició de que la canasta básica que tenemos en Panamá es muy baja con respecto al salario. Una canasta básica que está entre 300 y 350 balboas, un salario mínimo en la ciudad de Panamá, porque también hay un problema en esto de los salarios mínimos que están divididos por regiones, ¿verdad? Pero el salario mínimo, por lo general, en la ciudad de Panamá está en los 600 balboas. Y la canasta básica sabemos que va más arriba de los 300 balboas, está alrededor de los 500 balboas, incluso algunos sostienen que 550. Nosotros hemos considerado que el bono solidario es un paliativo que es importante, pero no es suficiente. Y que la política social debe contemplar que para poder satisfacer las necesidades de una familia, en donde por lo regular en este momento pueden estar varias personas desempleadas, no les alcanza esos 100 balboas. Y si los restringen, como pasó recientemente a los menores de 25 años, o los restringen a uno por familia, tampoco es la solución. ¿De cuánto sería ese bono? Nosotros pensamos que el bono solidario, o como quieran llamarle, ¿verdad? Debe ser de 500 balboas. Debe ser de 500 balboas porque aquí en este país, lo dice el Instituto Nacional de Estadística y Censo, hay 371.567 personas desempleadas en la formalidad. En la informalidad hay muchísimos más. A las amas de casa, que le llaman amas de casa, que hacen un trabajo invisible, tampoco se les paga. Pero además los estudiantes también están afectados. La juventud está afectada. La juventud que se gradúa, por ejemplo, de las escuelas secundarias o de una universidad, no tienen la oportunidad de tener un empleo porque les piden experiencia, que es otra limitante. Entonces, hay un problema que no ha sido resuelto y que es estructural en la sociedad panameña, es la desigualdad. Pero las políticas sociales, las políticas públicas no han ido acorde a esa realidad y hace falta que también incorporen en todos esos equipos que se están desarrollando a científicos sociales que tengan elementos que puedan orientar también
esas políticas, porque si no quedamos en que, bueno, pasa un gobierno, viene otro gobierno y cada 5 años cada gobierno hace lo que le da la gana. Eso no es lo que queremos. Queremos que hayan políticas de Estado, independientemente de quién gobierne el país, y que se sigan, porque si no, siempre vamos a tener este problema. Y le digo algo más. Estamos viendo que se han hecho algunos pagos y está en el presupuesto del Estado, ¿verdad? Hay una deuda acumulada muy alta, de más de 30.000 millones de deuda pública, ¿verdad? Acumulada entre todos los gobiernos que han pasado, y que eso, con esos 30.000 millones, nosotros hubiéramos podido resolver esta situación. No es posible que en un país que estamos alrededor de los 4 millones de habitantes en este país, no hayan suficientes médicos, no hayan suficientes enfermeras, no haya personal de salud, porque los que hay están agotados en esta situación. Pero además, no se incentiva a la juventud a poder tener posibilidades de ingresar a estas carreras. Más bien se les ahuyenta, porque hay una situación también en la juventud. ¿Qué hacemos? ¿O estudiamos o trabajamos? Requerimos personal. Hay países como Cuba que habían desde el principio que habían ofrecido incluso venir a trabajar voluntariamente al país y rechazaron. Otro país dijo, bueno, nosotros le podemos donar un hospital, ¿no? ¿Se acuerda? Creo que fue China que lo propuso y no se aceptó, y ahora tenemos el caso de que se están improvisando los hospitales modulares. Entonces estamos gastando de más porque no sé hacia dónde va, o sea, la visión no es coherente con las necesidades del país. Y hay un problema muy serio con la actual administración gubernamental. Creo que no tienen buenos orientadores, ¿verdad? Están dando pasos donde no están viendo por dónde pisan, ¿verdad? Y creo que se están haciendo, se están equivocando en el camino cuando tendrían que estar mucho mejor orientados, teniendo mejores procesos políticos, económicos y sociales. Y están dando pasos en falso. Por lo tanto, es importante no solamente aumentar el bono solidario, que usted puede decir, bueno, en la Constitución, en el artículo 113, nos señala que aquí todo individuo tiene derecho a la seguridad de sus medios económicos de subsistencia en caso de incapacidad para trabajar, en caso de paro forzoso, etcétera, etcétera. O sea, está en la Constitución de la República lo que hay que hacer. Y el Estado está en la obligación de proteger a toda la ciudadanía que en este momento está atravesando esta crisis pandémica increíblemente grave, ¿verdad? Y que con 100 balboas no alcanza para la manutención. Y el hecho de que haya tanto desempleo refleja que en este fin de año la gente tiene que decidir qué va a hacer con lo que tiene. No va a poder pagar su casa, no va a poder pagar la luz, no va a poder pagar el agua. O sea, en un país donde nos están exigiendo algo que es necesario y que hay que hacer, que es lavarnos las manos, no hay agua, ¿no? Todos los días hay una comunidad que no hay agua. ¿Cómo le exiges a la gente que se lave las manos? Garantízale las aguas. Y no es garantizar el agua con un carro cisterna, no. Hay que garantizar el agua de verdad, que todos los días tenga, porque el agua es salud. Entonces necesitamos que la gente pueda hacer, ¿verdad? Utilizar el agua como debe ser para la salud, pero definitivamente, si no hay agua, ¿qué va a hacer la gente? Se tira a la calle a pelear. No podemos decirle a la gente que no salga a pelear si está luchando por sus derechos. Le van a dañar el negocio a lo que transportan el agua, lamentablemente. Creo que sale más barato instalar las tuberías que todos los meses pagarle a estos carros cisternas. Por bueno, supuesto. Así es. Y para resumir, entonces, es muy importante que el Estado comprenda y asuma que los 100 balboas
no resuelve el asunto y que sí tienen de dónde sacar, porque están pagando, por lo menos tienen presupuestado una millonada para pagar la deuda pública, o le subvencionan a otros particulares sus necesidades, pero al pueblo panameño lo tienen pasando hambre. Y de verdad que estamos pasando hambre. O sea, el pueblo panameño está pasando hambre. Eso no lo podemos permitir. Y en la Constitución dice que el Estado tiene la obligación de cubrir esas necesidades. Pero también es importante que se vaya pensando, mire que nada más le estoy dando los tips, porque el Estado lo tendría que asumir, ¿verdad? Realmente habría que tener una renta básica universal para todos los afectados, equivalentes a la canasta básica alimentaria que ha subido. Y ha subido no solamente por el costo de la inflación, el costo económico de la luz, del teléfono, no. La pandemia ha traído más costos a la familia panameña. Ahora hay que comprar mascarillas. Si te enfermas y no hay cama, ¿a dónde vas a ir? Tienes que ir a un hospital privado, ¿verdad? Tienes que tener implementos médicos en tu casa. Tienes que tener un sinnúmero. Además, tienes que tener internet, porque en esta pandemia, ¿verdad? Tienes que utilizar el celular, tienes que utilizar la computadora, tienes que utilizar todas las herramientas tecnológicas, pero resulta que hay que pagar el internet. Entonces también hay otra situación. El Estado tiene que garantizarle a toda la población que está utilizando, sobre todo a los estudiantes y a los docentes, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con la internet, o sea, tiene que ser gratuito, el Estado tiene que darle ese servicio a los docentes. ¿Cuántos miles de docentes en este país tienen que trabajar esto a diario? Porque la internet no es gratis. Entonces, ¿cómo se hace para garantizar una educación, digamos, a través de la internet, si no se le garantiza al docente o a los y las docentes la internet gratuita? O en una casa de familia donde puedes tener 3, 4, 5 niños y niñas que están en la universidad o están en la escuela primaria o secundaria y tienen que estar con un solo celular cada uno. Entonces, eso también tiene que ver, ¿verdad? La educación ha sido afectadísima, pero no liberan la internet. La internet debe ser gratuita, al menos para los estudiantes y los docentes y las docentes, para que puedan hacer su trabajo coherentemente. Pero tenemos que ir hacia una renta básica universal para todos y todas las personas afectadas en general, y hay que estudiarlo, y eso se puede lograr. Y el Estado sabe que sí. Claro, tiene que dejar de pagar la deuda externa y dejar de darle los beneficios a los que no lo necesitan en este momento. ¿Verdad? Bueno, cómo no, muchas gracias. Oye, excelente este análisis que nos hace la presidenta del Colegio de Sociología y Ciencias Sociales de Panamá, la licenciada Briseida Barrantes. Para Riduca Online les informó Rigoberto Dumas Castillero.